Paz y bien, queridas estudiantes del segundo grado de secundaria, bienvenidas a su tutorial de este cuarto bimestre, al que hemos denominado Identificamos información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos, término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas. Nuestro desempeño: identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos, término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas. Nuestro indicador de desempeño: identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos, término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas, a través de una exposición. Continuamente, el ser humano busca cubrir sus necesidades. Así, requiere de alimentación, abrigo, educación, recreación, etc. Sin embargo, tiene más urgencia en satisfacer ciertas necesidades antes que otras. Da prioridad a la alimentación, al abrigo e incluso a la educación antes que a la recreación, por constituir aquellos elementos de mayor importancia para su desarrollo. A partir de lo anterior, notamos que constantemente estamos seleccionando y discriminando, es decir, agrupando y excluyendo cosas en función de ciertos criterios como la relevancia, utilidad, afinidad, complemento, preferencia y otros. En este sentido, el término excluido desarrolla la capacidad para identificar e incluso estructurar esquemas conceptuales bien definidos, de modo que al estudiar cursos como física, el estudiante pueda vincular el concepto móvil, aceleración, dirección, trayectoria y velocidad a la idea común de movimiento. De la misma manera, el alumno estará en la capacidad de excluir de dicho ámbito conceptos como energía o temperatura, por estar referidos a un aspecto distinto de la física. El estudio de los términos excluidos es importante, puesto que proporciona al estudiante la debida orientación para establecer vínculos de significación entre las palabras, excluyendo aquella que no se ajuste a un determinado campo semántico. Veamos algunos ejemplos de término excluido. Tenemos la palabra difusión como premisa. Ahora nos proponen 5 alternativas, de las cuales 4 son distractores y una viene a ser mi respuesta, es decir, el término que no se relaciona con las demás. Entre la palabra difusión y los términos dilatación, expansión, divulgación y propagación existe una relación de afinidad semántica, dado que todos ellos comparten la idea de extenderse con cierta facilidad. Así como hablamos de la difusión de una noticia, podemos hablar de la dilatación de un cuerpo por acción del calor, de la expansión de un imperio, de la divulgación de una ideología y de la propagación de una enfermedad. No comparte esta idea la palabra coalición, que significa confederación o unión entre grupo o estados. En consecuencia, decimos que nuestra respuesta es la letra C. Ahora hablemos de las oraciones eliminadas. Casi no existe un ámbito de la vida humana que no requiera de la necesidad de elegir o seleccionar elementos que consideremos mejores o adecuados para el logro de un fin. Para iniciar la vida académica, por ejemplo, los padres deben elegir la escuela en que su hijo estudiará la primaria o secundaria. Luego, estos, mediante un proceso de selección, deben decidir dónde seguir una carrera profesional y, finalmente, por qué especialidad optar. La capacidad para seleccionar también es útil cuando necesitamos comunicarnos con los demás. Debemos elegir con rapidez mental las palabras adecuadas y las frases necesarias para expresar nuestras ideas. De modo semejante, cuando deseamos informarnos de la actualidad, debemos escoger, de entre muchos medios de comunicación, aquel de contenido claro y objetivo, así como seleccionar de todo un cúmulo de informaciones, aquellas que resulten realmente valiosas. Cuando un estudiante realiza un trabajo de investigación, deberá seguir el siguiente proceso. Primero debe recopilar todo tipo de información concerniente al tema que quiera desarrollar. A continuación, debe poner en práctica su capacidad de selección para discriminar aquellos planteamientos intrascendentes, que no le van a servir para sustentar sus ideas. Precisamente, los ejercicios de eliminación de oraciones constituyen una etapa de este proceso, en la cual el estudiante tiene que depurar el texto para así obtener un conjunto de oraciones unitarias y con sentido lógico. Así, los ejercicios de eliminación de oraciones constituyen un instrumento importante para cultivar nuestra tendencia al orden
y a la priorización de aspectos importantes de la realidad y la postergación de lo irrelevante, lo intrascendente, lo secundario y lo subjetivo, que por su naturaleza generalmente son prescindibles. Veamos el siguiente ejemplo de oraciones eliminadas. Tenemos 5 oraciones. El ser humano tiene la racionalidad suficiente para discriminar entre la verdad y la falsedad. Oración número 2. Nos ha prometido como indemnización la justicia de la historia. 3. Se parece un poco al paraíso católico, que sirve para que los miserables cándidos que se mueren de hambre en esta tierra no se impacienten. 4. Sufrid, hermanos, comed vuestro pan seco, acostaos en la dura piedra mientras los afortunados de este mundo duermen sobre plumas y se alimentan de exquisiteces. 5. Por mí, de acuerdo, pero espero que la historia deje de lado la objetividad. Veamos, el texto trata sobre la tarea que tiene el ser humano de advertir la injusticia en que vive la mayoría, frente a otros que andan rodeados de comodidades. Para ello, el hombre debe emplear su racionalidad. Ahora bien, la oración última incurre en una contradicción, pues plantea la esperanza de que la historia deje de lado la objetividad, lo cual nada tiene que ver con la idea común de discriminar entre lo real y lo falaz. En consecuencia, nuestra respuesta es la letra C. Hablemos ahora de las oraciones incompletas. ¿Qué es una oración incompleta? Es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Por ejemplo, tenemos: la es una virtud cuando se necesitan meditadas. Veamos las alternativas que nos proponen. A, astucia, leyes. B, prisa, definiciones. C, osadía, reglamentaciones. D, prontitud, normas. E, paciencia, decisiones. Entonces, decimos, la paciencia es una virtud cuando se necesitan decisiones meditadas. Para el desarrollo de las oraciones tenemos criterios. Primero, gramaticalidad. ¿En qué consiste? En elegir la posible respuesta se tienen en cuenta los rasgos gramaticales de género, de número, persona, tiempo y modo. Por ejemplo, solo se comete un delito o se realiza un acto cuando se obra voluntariamente. Veamos, tenemos cometiera, B, cometían justos. C, cometerías justas. D, comete justo. E, cometió justa. La respuesta correcta es la D, pues comete es un verbo en tiempo presente, que concuerda con los otros verbos de la oración. Se realiza y se obra. Además, justo es el adjetivo que concuerda con acto, en masculino y singular. A continuación, el criterio sentido contextual. Las palabras elegidas deben guardar una relación lógica con el texto, es decir, deben mantener la coherencia. Veamos. El autor del libro huye de lo convencional y propone métodos de enseñanza. Tenemos prácticos, magníficos, seguros, innovadores, eficaces. ¿Cuál será nuestra respuesta? La respuesta es la D, ¿pero por qué? Veamos. Gramaticalmente, todas las opciones concuerdan con métodos, pero contextualmente, la palabra innovadores es la única oportuna, ya que estamos hablando que se opone a lo convencional, es decir, a lo tradicional. Muy bien, queridas estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Ampliaremos más sobre estos temas en nuestra sesión de aprendizaje. Paz y bien.